10 a 16 de noviembre. He visto tus sacrificios al obedecer. Doctrina y Convenios, secciones 129 a 132. Por medio de José Smith, el Señor desveló parte del misterio de la eternidad. La grandeza de Dios, la gloria de los cielos y la inmensidad de la eternidad pueden parecer casi familiares a la luz del Evangelio restaurado, incluso para nuestra mente finita. Las revelaciones que están en Doctrina y Convenios, secciones 129 a 132, son un buen ejemplo de ello. ¿Cómo es Dios? Dios tiene un cuerpo tangible como el del hombre. ¿Cómo es el cielo? La misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá. Doctrina y Convenios, sección 130, versículos 22 y 2. De hecho, una de las verdades más gozosas sobre el cielo es que puede abarcar nuestras preciadas relaciones familiares si están selladas por la debida autoridad. Verdades como esas pueden hacer que el cielo parezca menos distante, glorioso, sí, pero alcanzable. Sin embargo, en ocasiones, Dios quizás nos pida que hagamos cosas que parezcan incómodas e irrealizables. Para muchos de los primeros santos, el matrimonio plural fue uno de esos mandamientos. Fue una enorme prueba de fe para José Smith, para Emma, su esposa, y para casi todos los que lo recibieron. Para pasar esa prueba, necesitaron más que tan solo sentimientos positivos en cuanto al Evangelio restaurado. Necesitaron una fe en Dios que fuera mucho más profunda. El mandamiento ya no está en vigor hoy en día, pero el fiel ejemplo de quienes lo vivieron permanece, y ese ejemplo nos inspira cuando se nos pide que hagamos nuestros propios sacrificios para obedecer. Dios quiere exaltar a sus hijos. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la exaltación, es decir, la vida en el grado más alto del reino celestial, que es la clase de vida que Dios vive. Gran parte de ello podría exceder nuestra capacidad actual de comprensión. Sin embargo, Dios ha revelado algunos preciados indicios, muchos de los cuales se hallan en Doctrina y Convenios, secciones 130 a 132. Al leer, podrías tener presentes preguntas como estas. ¿Qué aprendo sobre Dios? ¿Qué aprendo sobre la vida después de la vida terrenal? ¿De qué modo esta información sobre la vida eterna bendice mi vida ahora? Capítulo. Sentimos gran regocijo en el corazón al oírle hablar. De Revelaciones en contexto. Perspectivas sacadas del proyecto Documentos de José Smith. Historias que ayudan a entender Doctrina y Convenios 129, 130 y 131. Editado por Matthew McBride. William Clayton. William Clayton caminó los últimos 15 kilómetros a Nauvoo. El barco que él y sus compañeros habían tomado para navegar el río Mississippi rumbo a su nuevo hogar se había detenido poco antes de llegar a Nauvoo para pasar la noche. Pero después de un viaje de 11 semanas y más de 8,000 kilómetros desde su hogar en Penwortham, Inglaterra, William ya no podía esperar más. Él y unos cuantos de sus amigos realizaron la difícil caminata esa temprana mañana de invierno y llegaron a pie justo antes del mediodía del 24 de noviembre de 1840. Siendo un converso de 3 años, William había testificado en su tierra natal del llamamiento profético de José Smith y ahora estaba ansioso por conocer al profeta en persona. No tardó en conocer a José Smith y compartió algunas de sus primeras impresiones en cartas a sus amigos en Inglaterra. Él escribió: «Anoche muchos de nosotros estuvimos con el hermano José, y sentimos gran regocijo en el corazón al oírle hablar acerca de las cosas del reino. Si hubiera venido desde Inglaterra con el único propósito de conversar con él por unos días, me habría considerado bien recompensado por la molestia», escribió en otra ocasión. William se dispuso a crear una nueva vida y establecer un nuevo hogar para él y para su esposa Ruth, que estaba esperando a su segundo hijo cuando llegaron. Sin embargo, el primer año de los Clayton en su nuevo hogar fue difícil. Compraron terreno del lado oeste del río Mississippi, al lado opuesto de Nauvoo, donde intentaron ganarse la vida como agricultores. William había sido contador en una fábrica de una ciudad industrial inglesa, y no tenía las aptitudes ni la constitución física de un agricultor.
Sus esfuerzos no tardaron en venirse abajo a causa de la pérdida de la cosecha y de una larga lucha contra la malaria. Abatido por la sucesión de acontecimientos, William tomó el consejo del misionero que lo había convertido, Heber C. Kimball, y mudó a su familia a Nauvoo, al otro lado del río, en diciembre de 1841. Wheeler Richards, que junto con William había sido consejero en la presidencia de la misión británica, prestaba servicio como secretario de José Smith y necesitaba un asistente en quien pudiera confiar. Heber no tardó en acercarse a William pidiéndole que se reportara a la oficina de José Smith. Fue ahí que el 9 de febrero de 1842, William acordó ser secretario y escribiente del profeta. Secretario y escribiente. Durante los 2 años y medio siguientes, William Clayton tuvo una perspectiva más cercana de la vida personal y pública de José Smith que casi cualquier otra persona. Estaba con José casi todos los días y participaba muy de cerca en los asuntos comerciales, políticos y religiosos de José. Su amistad le dio a William una oportunidad singular de evaluar el carácter de José de cerca, incluso sus faltas. Él sabía tan bien como cualquiera que José era solo un hombre. Pero para William, las faltas de José no eran importantes al compararlas con las enseñanzas que ensanchan el alma que el Señor transmitía por medio de su profeta. Mediante la relación cordial que tuvieron en Nauvoo, William se convirtió en un defensor eterno de José Smith. En su labor de secretario, William Clayton registró las revelaciones, enseñanzas y sermones más significativos que José Smith dio durante los 2 últimos agitados años de su vida. Registró las instrucciones de José en cuanto a los bautismos por los muertos y la revelación sobre el matrimonio eterno y el matrimonio plural, ambos de los cuales más tarde llegaron a formar parte de las escrituras santos de los últimos días. También fue uno de los escribientes que llevaron una relación del discurso más conocido de José, el discurso por motivo del funeral de King Follett. Él tuvo en alto estima esas enseñanzas de valor incalculable y parecía percibir la importancia de preservarlas. Por su parte, José Smith sintió una urgencia cada vez mayor de comunicar conocimiento espiritual a los santos. Durante el tiempo que estuvo en Nauvoo, dio un poderoso sermón público tras otro y compartió enseñanzas y ordenanzas igualmente potentes en consejos privados con sus amigos cercanos. José Smith no emitió esas enseñanzas como revelaciones formales, como lo había hecho anteriormente en su ministerio, pero William Clayton prestaba atención a cada palabra. Registró las palabras del profeta en su diario o en el diario que llevaba para José, y esas entradas se utilizaron más tarde como la base para varias de las secciones de Doctrina y Convenios. Enseñanzas preciosas. William estaba presente cuando José se reunió con Perley P. Pratt el 9 de febrero de 1843 y compartió con él el conocimiento acerca de la manera de discernir entre los mensajeros celestiales y a Satanás y sus ángeles. Esas instrucciones se relacionaban con instrucciones sobre el templo que José había compartido con integrantes de su círculo de confianza mientras Perley había estado en Inglaterra. William registró las instrucciones en el diario de José y más tarde se canonizaron en Doctrina y Convenios 129. El 2 de abril de 1843, José visitó una conferencia de estaca en Ramos, población ubicada a unos 32 kilómetros al este de Nauvoo. Un líder religioso norteamericano llamado William Miller había predicho que la segunda venida de Cristo se produciría el día siguiente. José aprovechó la ocasión para asegurar a los santos de Ramos que el Señor no había revelado el momento de su venida. José también enseñó que Dios es un personaje que tiene cuerpo, que todas las cosas pasadas, presentes y futuras están presentes ante Él, y que la relación social que tenemos con otras personas perdurará en las eternidades. El registro que William Clayton hizo de estas joyas en su diario personal se convirtió en la base para el texto de Doctrina y Convenios 130. Doctrina y Convenios 131 se compone mayormente de varias entradas de diario que William llevó en mayo de 1843. Entre ellas se encuentran enseñanzas acerca del matrimonio eterno impartidas en Ramos, en casa de Benjamin y Melissa Johnson, el 16 de mayo. Los Johnson habían estado casados desde el día de Navidad de 1841, pero José les dijo que tenía la intención de casarlos en conformidad con la ley del Señor. Benjamin dijo en broma que no se volvería a casar con Melissa otra vez a menos que ella lo cortejara, pero José hablaba en serio. Enseñó que los hombres y las mujeres debían entrar en el nuevo y semieterno convenio del matrimonio para obtener las bendiciones supremas de Dios. Entonces selló a Benjamin y a Melissa por la eternidad.
Para William, registrar esas palabras proféticas no era solo un deber, sino uno de los grandes privilegios de su vida. Le emocionaba la forma en que José Smith hacía desaparecer la distancia entre este mundo y el venidero, y hacía que las cosas de la eternidad se sintieran tangibles y reales. Cuando los santos de Nabu escuchaban a José hablar, las muchas dificultades que enfrentaban, dierte, siquez, pobreza y hambre, se veían absorbidas en anticipación del futuro milenario y la promesa de que los lazos familiares y de amistad durarían más allá de esta vida. El placer que tuvo William Clayton de registrar las palabras de José Smith ha tenido una influencia perdurable en las enseñanzas de la Iglesia y continúa bendiciendo a los santos de los últimos días en la actualidad. Hemos sido bendecidos con mensajes maravillosos del presidente Nelson, del presidente Owen. ¡Qué congregación tan maravillosa de poseedores del sacerdocio! Hace muchos años estaba en el templo de Frankfurt, Alemania, y llamó mi atención una pareja de ancianos tomados de la mano. El tierno cariño y el afecto que se mostraban uno al otro me enterneció el corazón. No sé bien por qué esa escena me impresionó tanto. Quizás haya sido la dulzura del amor que ellos dos compartían, un convincente símbolo de perseverancia y compromiso. No había duda de que esa pareja llevaba muchísimo tiempo junta y que el afecto que sentían el uno por el otro todavía estaba vivo. Creo que otra razón por la cual esa tierna escena ha permanecido conmigo por todo este tiempo es el contraste con algunas de las actitudes de la actualidad. En muchas sociedades del mundo parece que todo es descartable. Apenas algo empieza a averiarse o a gastarse, o simplemente cuando nos cansamos de algo, lo desechamos y lo reemplazamos con una actualización, algo más nuevo o más brillante. Lo hacemos con teléfonos móviles, ropa, autos y, trágicamente, aún con las relaciones. Aunque puede ser bueno deshacernos de las cosas materiales que ya no necesitamos, cuando se trata de cosas de importancia eterna, el matrimonio, la familia, los valores, la mentalidad de reemplazar original por moderno puede traer un profundo remordimiento. Agradezco pertenecer a una iglesia que valora el matrimonio y la familia. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son conocidos en todo el mundo por tener de los mejores matrimonios y familias que hay. Creo que esto, en parte, se debe a la preciosa verdad restaurada por José Smith de que el matrimonio y la familia tienen el fin de ser eternos. Las familias no tienen el único objeto de que el tiempo en la tierra sea más conveniente, para luego desecharlas al llegar al cielo, sino que son el orden de los cielos. Son un símbolo del modelo celestial, una emulación de la familia eterna de Dios. Pero los matrimonios y las relaciones familiares fuertes no ocurren solo por ser miembros de la iglesia. Requieren trabajo constante y deliberado. La doctrina de las familias eternas debe inspirarnos a hacer nuestro mejor esfuerzo para salvar y enriquecer nuestro matrimonio y nuestra familia. Admiro y aplaudo a quienes han preservado y nutrido estas relaciones esenciales y eternas. Hoy deseo elogiar a aquellos que salvan. A lo largo de los años he realizado la ordenanza de sellamiento por muchas parejas prometedoras que se amaban. No he conocido a nadie que al mirarse por encima del altar pensara que terminarían divorciados y devastados. Tristemente,
Algunos terminan así. Por alguna razón, a medida que pasa el tiempo y el color del amor romántico va cambiando, hay quienes de poco dejan de pensar en la felicidad del otro y empiezan a notar las pequeñas fallas. En un entorno así, algunos son seducidos por la trágica conclusión de que su cónyuge no es suficientemente listo, suficientemente divertido o joven, lo cual por alguna razón les hace pensar que están justificados a mirar en otra dirección. Hermanos, si esto de alguna forma los describe, les advierto que están en la senda que conduce a matrimonios, hogares y corazones rotos. Les suplico que se detengan ya, que den la vuelta y regresen al camino seguro de la integridad y la lealtad a los convenios. Y por supuesto, los mismos principios se aplican a nuestras queridas hermanas. Ahora, diré algo breve a los hermanos solteros, quienes se engañan pensando que deben encontrar a la mujer perfecta antes de empezar una relación seria o el matrimonio. Mis queridos hermanos, un recordatorio. En caso de que hubiera una mujer perfecta, ¿creen realmente que se interesaría en ustedes? In God's En el plan, plan de felicidad de Dios, no buscamos a alguien perfecto, sino más bien a alguien con quien, a lo largo de la vida, podamos trabajar conjuntamente a fin de crear una relación de amor duradera que se acerque a la perfección. Hermanos, quienes salvan su matrimonio entienden que este trayecto requiere tiempo, paciencia y sobre todo las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Se les requiere ser benignos, no tener envidia, no buscar lo suyo, no irritarse fácilmente, no pensar el mal y regocijarse en la verdad. En otras palabras, se requiere caridad, el amor puro de Cristo. Todo esto no ocurrirá en un instante. Los grandes matrimonios se han edificado un ladrillo a la vez, día tras día, durante toda una vida. Y esto es muy bueno, porque no importa cuán chata sea su relación en el presente, si siguen añadiendo piedritas de bondad, compasión, atención, sacrificio, comprensión y altruismo, con el tiempo una gran pirámide comenzará a elevarse. Si parece que toma muchísimo tiempo, recuerden, el matrimonio tiene el objeto de durar por la eternidad. Así que no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de un gran matrimonio. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Puede que sea un trabajo gradual, pero no tiene que ser aburrido. De hecho, corro el riesgo de mencionar algo obvio, pero el divorcio ocurre raras veces cuando esposo y esposa son felices. Así que, sean felices. Y hermanos, sorprendan a su esposa haciendo cosas que la hagan feliz. Quienes salvan su matrimonio eligen la felicidad. Si bien es verdad que algunos tipos de depresión crónica requieren tratamiento especializado, me encantan estas sabias palabras de Abraham Lincoln. La mayoría de las personas son tan felices como se proponen ser. Esto complementa el consejo de las Escrituras, que dice, buscad y hallaréis. Si buscamos imperfecciones en nuestro cónyuge o motivos de enojo en nuestro matrimonio, sin duda los encontraremos, porque todos los tienen. Por otro lado, si buscamos lo bueno, seguro lo hallaremos, porque todos tienen muchas cualidades buenas también.
Quienes salvan su matrimonio sacan la maleza y riegan las flores. Celebran los pequeños actos de gracia que despiertan tiernos sentimientos de caridad. Quienes salvan el matrimonio salvan a las futuras generaciones. Hermanos, recuerden por qué se enamoraron. Esfuércense cada día porque su matrimonio sea más fuerte y feliz. Queridos amigos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para encontrarnos entre las almas benditas y felices que salvan su matrimonio. Hoy también deseo elogiar a los que salvan a su familia y sus relaciones familiares. Todas las familias necesitan ser salvadas. Aunque es maravilloso que esta iglesia sea conocida por sus familias fuertes, es probable que a menudo sintamos que esto aplica a todas las familias sud excepto la nuestra. La realidad es que no hay familias perfectas. Cada familia tiene sus momentos extraños, como cuando sus padres les piden que se tomen una selfie con ellos o de ellos. O quizás cuando su tía abuela insiste en que están solteros porque son muy quisquillosos. O quizás cuando su obstinado cuñado piensa que su visión política es la visión del Evangelio. O cuando su padre hace arreglos para que se saquen una foto familiar en la que todos se vistan como los personajes de su película preferida y a ustedes les toca disfrazarse de Chewbacca. Así son las familias. Aunque compartamos los genes, no somos iguales. En vez de tratar de que sea así, tenemos espíritus distintos. En vez de tratar de que todos quepan en nuestro molde, podemos decidir aceptar las diferencias. Y podemos estar agradecidos por ellas, porque enriquecen nuestra vida y siempre la colman de sorpresas. A pesar de esto, a veces los integrantes de nuestra familia toman decisiones o hacen cosas que son desconsideradas, hirientes o inmorales. ¿Qué debemos hacer en esos casos? No hay una solución que sirva para cada situación. Quienes salvan la familia tienen éxito porque buscan el consejo de su cónyuge y su familia. Procuran la voluntad del Señor y escuchan las impresiones del Espíritu Santo. Saben que lo que funciona para una familia quizá no funcione para otra. De todos modos, hay algo que podemos hacer y que sirve en todos los casos. En el libro de Mormón aprendemos de un pueblo que había descubierto el secreto de la felicidad. Durante generaciones no había contenciones y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. ¿Cómo lo lograron? A causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Cualesquiera sean los problemas que enfrenta su familia, sea lo que sea que deban hacer para solucionarlos, el principio y el fin de la solución es siempre la caridad, el amor puro de Cristo. Sin ese amor, aún las familias que parecen perfectas sufren. Con él, hasta las familias con grandes dificultades salen adelante. La caridad nunca deja de ser. Esto se aplica al salvar matrimonios y se cumple para salvar la familia. El gran enemigo de la caridad es el orgullo. Una de las principales razones de las dificultades en el matrimonio y la familia. El orgullo tiene poca paciencia, es antipático y envidioso. El orgullo exagera su propia fuerza e ignora las virtudes de los demás.
El orgullo es egoísta y se irrita fácilmente. Ve malas intenciones donde no las hay y esconde sus propias debilidades tras falsas pretensiones. El orgullo es cínico, es pesimista, se enoja e impacienta. Más específicamente, si la caridad es el amor puro de Cristo, entonces el orgullo es la característica definitoria de Satanás. El orgullo puede ser un error humano. Sin embargo, no es parte de nuestra herencia espiritual y no tiene lugar entre poseedores del sacerdocio de Dios. La vida es corta, hermanos. Los remordimientos pueden durar mucho tiempo. Algunos tendrán repercusiones que continúen por la eternidad. La forma en que traten a su esposa, hijos, padres o hermanos puede influir en las generaciones venideras. ¿Qué legado quieren dejarle a su posteridad? ¿Uno de venganza? ¿Hostilidad? ¿Represalias? ¿Enojo? ¿O temor? ¿O uno de amor, humildad, perdón, compasión y progreso espiritual? Todos debemos recordar, juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Por el bien de sus relaciones familiares, por el bien de su alma, por favor, sean misericordiosos, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Dejen de lado el orgullo. Pidan disculpas sinceras a sus hijos, su esposa, su familia o amigos. Esto no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. ¿Es más importante el tener la razón para ustedes que fomentar un ambiente de apoyo, sanación y amor? Construyan puentes, no los destruyan. Aunque no estén en error, y quizás sobre todo, si no son ustedes los que están en error, dejen que el amor le gane al orgullo. Si hacen esto, sea cual sea la adversidad que enfrenten, pasará. Y gracias al amor de Dios en su corazón, la contención se desvanecerá. Estos principios para salvar relaciones se aplican a todos. No importa si estamos casados, divorciados, viudos o somos solteros. Todos podemos ser salvadores de familias fuertes. Hermanos, sigamos el ejemplo de aquel que nos salva en nuestros esfuerzos de salvar familias. Sigamos el ejemplo de aquel que nos salva. El Salvador ganó nuestras almas con amor. Jesucristo es nuestro Maestro. Su obra es nuestra obra. Es una obra de salvación y comienza en nuestro hogar. El amor en el entramado del plan de salvación es altruista y procura el bien de los demás. Ese es el amor que el Padre Celestial siente por nosotros. Al emular el amor del Salvador, Él, sin duda, bendecirá y hará prosperar los esfuerzos justos que hagamos por salvar nuestro matrimonio y fortalecer nuestra familia. Que el Señor bendiga su incansable y justo esfuerzo por ser contados entre los que salvan. Este es mi ruego y mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sección 129. Instrucciones dadas por José Smith el profeta en Nauvoo, Illinois, el 9 de febrero de 1843, en las que se dan a conocer 3 grandes claves mediante las cuales se puede distinguir la verdadera naturaleza de los ángeles y de los espíritus ministrantes. Versículos del 1 al 3. En el cielo hay seres resucitados y seres espirituales. Del 4 al 9. Se dan las claves mediante las cuales se puede reconocer a los mensajeros
procedentes de allende el velo. Hay dos clases de seres en los cielos, a saber, ángeles, que son personajes resucitados con cuerpo de carne y huesos. Por ejemplo, Jesús dijo, palpad y ved, porque un espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En segundo lugar, los espíritus de hombres justos hechos perfectos, aquellos que no han resucitado, pero que heredan la misma gloria. Cuando venga un mensajero diciendo que tiene un mensaje de Dios, extiéndele tu mano y pídele la suya para estrecharla. Si es un ángel, lo hará, y sentirás su mano. Si es el espíritu de un hombre justo hecho perfecto, vendrá en su gloria, porque sólo de esa manera se puede aparecer. Pídele que te estreche la mano, pero no se moverá, porque es contrario al orden de los cielos que un hombre justo engañe. Sin embargo, aún así, comunicará su mensaje. Si es el diablo, fingiendo ser un ángel de luz, cuando le pidas que estreche tu mano, te ofrecerá la suya, pero no sentirás nada. Así podrás descubrirlo. Estas son tres grandes claves mediante las cuales podrás saber si una ministración procede de Dios. Sección 130. Puntos de instrucción dados por José Smith el profeta en Ramos, Illinois, el 2 de abril de 1843. Versículos del 1 al 3. El Padre y el Hijo pueden aparecerse personalmente a los hombres. Del 4 al 7. Los ángeles moran en una esfera celestial. 8 y 9. La tierra celestial será un gran Urim y Tumim. 10 y 11. Se da una piedrecita blanca a todos los que entran en el mundo celestial. Del 12 al 17. No se le comunica al profeta la hora de la segunda venida. 18 y 19. La inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. 20 y 21. Todas las bendiciones se reciben por motivo de la obediencia a la ley. 22 y 23. El Padre y el Hijo tienen, respectivamente, un cuerpo de carne y huesos. Cuando se manifieste el Salvador, lo veremos como es. Veremos que es un varón como nosotros. Y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Juan 14, 23. La visita del Padre y del Hijo en este versículo es una manifestación personal, y la idea de que el Padre y el Hijo moran en el corazón del hombre es un antiguo concepto sectario y es falso. Respondiendo a la pregunta, ¿no se calcula el tiempo de Dios, el de los ángeles, el de los profetas y el del hombre, de acuerdo con el planeta en que residen? Contesto que sí, pero no hay ángeles que ministren en esta tierra, sino los que pertenecen o han pertenecido a ella. Los ángeles no moran en un planeta como esta tierra, sino que viven en la presencia de Dios, en un globo semejante a un mar de vidrio y fuego, donde se manifiestan todas las cosas para su gloria, pasadas, presentes y futuras, y están continuamente delante del Señor. El lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. Esta tierra, en su estado santificado e inmortal, llegará a ser semejante al cristal, y será un Urim y Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea, a todos los reinos de un orden menor, serán manifestadas a los que la habiten, y esta tierra será de Cristo. Entonces, la piedrecita blanca mencionada en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, se convertirá en un Urim y Tumim para toda persona que reciba una, y por ese medio se darán a conocer cosas pertenecientes a un orden superior de reinos. Y a cada uno de los que entran en el reino celestial se da una piedrecita blanca,
en la cual está escrito un nombre nuevo que ningún hombre conoce, sino el que lo recibe. El nombre nuevo es la palabra clave. Yo profetizo, en el nombre del Señor Dios, que las dificultades que causarán el derramamiento de mucha sangre antes de la venida del Hijo del Hombre empezarán en Carolina del Sur. Probablemente surgirán a causa del problema de los esclavos. Esto me lo declaró una voz mientras oraba sinceramente en cuanto al asunto el 25 de diciembre de 1832. En una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente: José, hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, sea esto suficiente para ti, y no me importunes más sobre el asunto. Y así quedé, sin poder decidir si esta venida se refería al principio del milenio, o a alguna aparición previa, o si yo había de morir y de esa manera ver su faz. Creo que la venida del Hijo del Hombre no se verificará antes de ese tiempo. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará a la ventaja en el mundo venidero. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El hombre puede recibir el Espíritu Santo, y éste puede descender sobre él, y no permanecer con él. Sección 131. Instrucciones dadas por José Smith el profeta en Ramuz, Illinois, los días 16 y 17 de mayo de 1843. Versículos del 1 al 4. El matrimonio celestial es esencial para recibir la exaltación en el cielo más alto. 5 y 6. Se explica la forma en que los hombres son sellados para vida eterna. 7 y 8. Todo espíritu es materia. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados. Y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener aumento. 17 de mayo de 1843. La palabra profética más segura significa que un hombre sepa, por revelación y el espíritu de profecía, que está sellado para vida eterna, mediante el poder del santo sacerdocio. Es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. No hay tal cosa como materia inmaterial. Todo espíritu es materia, pero es más refinado o puro, y sólo los ojos más puros pueden discernirlo. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es materia. Sección 132. Revelación dada por medio de José Smith el profeta en Nauvoo, Illinois, asentada en el registro el 12 de julio de 1843, relacionada con el nuevo y sempiterno convenio, que comprende la eternidad del convenio matrimonial y el principio del matrimonio plural. Aunque la revelación se anotó en los registros en 1843, la evidencia indica que algunos de los principios comprendidos en esta revelación eran conocidos por el profeta incluso en 1831.
Véase la Declaración Oficial 1. Versículos del 1 al 6. La exaltación se logra por medio del nuevo y sempiterno convenio. Del 7 al 14. Se declaran las condiciones de dicho convenio. Del 15 al 20. El matrimonio celestial, junto con la continuación de la unidad familiar, hace posible a los hombres llegar a ser dioses. Del 21 al 25. El camino estrecho y angosto que conduce a las vidas eternas. 26 y 27. Se da la ley concerniente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Del 28 al 39. En todas las edades se han hecho promesas de aumento y exaltación eternos a los profetas y a los santos. Del 40 al 47. Se da a José Smith el poder para atar y sellar en la tierra y en el cielo. Del 48 al 50. El Señor sella sobre él su exaltación. Del 51 al 57. Se aconseja a Emma Smith que sea fiel y leal. Del 58 al 66. Se exponen las leyes que rigen al matrimonio plural. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas. He aquí soy el Señor tu Dios, y te contestaré en cuanto a este asunto. Por tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. Porque he aquí, te revelo un nuevo y sempiterno convenio, y si no lo cumples serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. Porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo. Y en cuanto al nuevo y sempiterno convenio, se instituyó para la plenitud de mi gloria, y el que reciba la plenitud de ella deberá cumplir la ley, y la cumplirá, o será condenado, dice Dios el Señor. Y de cierto te digo, que las condiciones de dicha ley son estas. Todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones, que no son hechos, ni concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así por el tiempo como por toda la eternidad, mediante el que ha sido ungido, y eso también de la manera más santa, por revelación y mandamiento, por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder, y he nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos días, y nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio. Ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos, ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres. He aquí mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de confusión. ¿Aceptaré una ofrenda que no se haga en mi nombre? Dice el Señor. ¿O recibiré de tus manos lo que yo no he señalado? Y te señalaré algo, dice el Señor, que no sea por ley, tal como yo y mi Padre decretamos para ti antes de que el mundo fuese. Yo soy el Señor tu Dios, y te doy este mandamiento, que ningún hombre vendrá al Padre sino por mí o por mi palabra, que es mi ley, dice el Señor. Y todas las cosas que hay en el mundo, ya sean prescritas por los hombres, por tronos o principados o poderes, o cosas de renombre, cualesquiera que fueren, y que no sean de mí ni por mi palabra, serán derribadas, dice el Señor.
y no permanecerán después que los hombres mueran, ni tampoco en la resurrección, ni después, dice el Señor tu Dios. Porque las cosas que permanecen son por mí, y lo que no sea por mí será sacudido y destruido. Por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en el mundo, y no se casa con ella ni por mí ni por mi palabra, y él hace convenio con ella mientras él esté en el mundo y ella con él, ninguna validez tendrán su convenio y matrimonio cuando mueran y estén fuera del mundo. Por tanto, no están ligados por ninguna ley cuando salen del mundo. Por tanto, cuando están fuera del mundo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo, ángeles que son siervos ministrantes para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y predominante y eterno. Porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley, por tanto, no pueden ser engrandecidos, sino que permanecen separada y solitariamente, sin exaltación, en su estado de salvación, por toda la eternidad. Y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre jamás. Además, de cierto te digo, que si un hombre se casa con una mujer, y hace convenio con ella por el tiempo y por toda la eternidad, y si ese convenio no se efectúa por mí ni por mi palabra, que es mi ley, ni es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por medio de aquel a quien he ungido y nombrado a este poder, entonces no es válido, ni está en vigor cuando salen del mundo, porque no están ligados por mí ni por mi palabra, dice el Señor. Cuando estén fuera del mundo, no se podrá aceptar allá, porque los ángeles y los dioses son nombrados para estar allí, y no podrán pasar más allá de ellos, de modo que no pueden heredar mi gloria, porque mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor. Y además de cierto te digo, si un hombre se casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y por el nuevo y sempiterno convenio, y les he sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que es ungido, a quien he otorgado este poder y las llaves de este sacerdocio, y se les dice, saldréis en la primera resurrección, y si fuere después de la primera, en la siguiente resurrección, y heredaréis tronos, reinos, principados, potestades y dominios, toda altura y toda profundidad. Entonces se escribirá en el libro de la vida del Cordero, que no cometerán homicidio para derramar sangre inocente. Y si cumplen mi convenio y no cometen homicidio, vertiendo sangre inocente, les será cumplido en todo cuanto mi siervo haya declarado sobre ellos, por el tiempo y por toda la eternidad. Y estará en pleno vigor cuando ya no estén en el mundo, y los ángeles y los dioses que están allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria en todas las cosas, según lo que haya sido sellado sobre su cabeza, y esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Entonces serán dioses, porque no tendrán fin. Por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. De cierto te digo, a menos que cumpláis mi ley, no podréis alcanzar esta gloria. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la exaltación y continuación de las vidas, y pocos son los que la hallan, porque no me recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis y recibiréis vuestra exaltación, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esto es vidas eternas, conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Yo soy Él. Recibid pues mi ley. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a las muertes, y muchos son los que entran por ella, porque no me reciben ni tampoco cumplen mi ley.
De cierto te digo, que si un hombre contrae matrimonio con una mujer conforme a mi palabra, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, de acuerdo con mi precepto, y él o ella comete algún pecado o transgresión del nuevo y sempiterno convenio, cualquiera que sea, y toda clase de blasfemias, y si no cometen homicidio en el que viertan sangre inocente, todavía saldrán en la primera resurrección, y entrarán en su exaltación, pero serán destruidos en la carne, y entregados a los bofetones de Satanás, hasta el día de la redención, dice Dios el Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada en el mundo ni fuera del mundo, consiste en cometer homicidio en el que se vierta sangre inocente, y en asentir a mi muerte después de haber recibido mi nuevo y sempiterno convenio, dice el Señor Dios. Y el que no obedezca a esta ley, de ninguna manera podrá entrar en mi gloria, sino que será condenado, dice el Señor. Soy el Señor tu Dios, y te daré la ley de mi santo sacerdocio, cual mi Padre y yo decretamos antes de que el mundo fuese. Abraham recibió todas las cosas, todo cuanto recibió por revelación y mandamiento, por mi palabra, dice el Señor, y él ha entrado en su exaltación y se sienta sobre su trono. Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José, promesas que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo. Y en cuanto a Abraham y su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo, tanto en el mundo como fuera del mundo, continuarían tan innumerables como las estrellas. O si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlas. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham, y a él se le hizo la promesa, y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Ve, pues, y haz las obras de Abraham, entra en mi ley y serás salvo. Mas si no entras en mi ley, no puedes recibir la promesa que mi Padre hizo a Abraham. Dios mandó a Abraham, y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley, y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplía las promesas. ¿Se halló, pues, Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo, el Señor, lo mandé. A Abraham se le mandó sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, estaba escrito, no matarás. No obstante, Abraham no se negó, y se le contó por obra justa. Abraham recibió concubinas, y le dieron hijos, y se le contó por obra justa, porque le fueron dadas, y se sujetó a mi ley. Tampoco Isaac ni Jacob hicieron cosa alguna, sino lo que les fue mandado. Y porque no hicieron sino lo que se les mandó, han entrado en su exaltación, de acuerdo con las promesas, y se sientan sobre tronos, y no son ángeles, sino dioses. David también recibió muchas esposas y concubinas, y también Salomón y Moisés, mis siervos, así como muchos otros de mis siervos, desde el principio de la creación hasta hoy. Y en nada pecaron, sino en las cosas que no recibieron de mí. David recibió sus esposas y concubinas de mí, por conducto de Natán, mi siervo, y de otros profetas que tenían las llaves de esta potestad. Y en ninguna de estas cosas pecó contra mí, sino en el caso de Urías y su esposa. Así que ha caído de su exaltación y ha recibido su porción, y no las heredará fuera del mundo, porque se las di a otro, dice el Señor. Yo soy el Señor tu Dios, y a ti, mi siervo José, yo te di un nombramiento, y restauro todas las cosas. Pide lo que quieras, y te será dado según mi palabra. Y en vista de que has preguntado concerniente al adulterio, de cierto te digo, que si un hombre recibe a una mujer en el nuevo y sempiterno convenio, y si ella se junta con otro hombre, y no se lo he señalado por el ungimiento santo, ella ha cometido adulterio y será destruida.
si no ha entrado en el nuevo y sempiterno convenio y se une a otro hombre, ha cometido adulterio. Y si su marido se une a otra mujer, y él se hallaba bajo voto, él ha violado su voto y cometido adulterio. Y si ella no ha cometido adulterio, sino que es inocente, y no ha violado su voto, y ella lo sabe, y yo te lo revelo, mi siervo José, entonces tendrás la facultad, por el poder de mi santo sacerdocio, para tomarla y darla al que no ha cometido adulterio, mas ha sido fiel, porque éste será puesto por mayordomo sobre muchas. Porque te he conferido las llaves y el poder del sacerdocio, por medio de lo cual restauro todas las cosas y te hago saber todas las cosas en el debido tiempo. Y de cierto te digo, que lo que sellares en la tierra será sellado en los cielos, y lo que atares en la tierra, en mi nombre y por mi palabra, dice el Señor, será eternamente atado en los cielos. Y los pecados de cualquier persona que remitas en la tierra serán eternamente remitidos en los cielos, y los pecados de cualquier persona que retengas en la tierra serán retenidos en los cielos. Además, de cierto digo, que a quien bendigas yo bendeciré, y a quien maldigas yo maldeciré, dice el Señor, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Y además, de cierto te digo, mi siervo José, que lo que tú des en la tierra, y quien de ti reciba a alguien en la tierra, por mi palabra y según mi ley, será visitado con bendiciones, y no con maldiciones, y con mi poder, dice el Señor, y se verá libre de condenación en la tierra y en el cielo. Porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo hasta el fin del mundo y toda la eternidad. Porque de cierto sello sobre ti tu exaltación, y te preparo un trono en el reino de mi Padre, con Abraham, tu Padre. He aquí he visto tus sacrificios, y perdonaré todos tus pecados. He visto tus sacrificios al obedecer lo que te he mandado. Ve, pues, y te prepararé la manera de escapar, así como acepté de Abraham la ofrenda de su hijo Isaac. De cierto te digo, un mandamiento le doy a mi sierva Emma Smith, la esposa que te he dado, que se detenga y no participe de lo que te mandé ofrecerle. Pues lo hice para probaros como probé a Abraham, dice el Señor, y para que yo pudiese demandar una ofrenda de tus manos, por convenio y sacrificio. Y reciba mi sierva Emma Smith a todas las que han sido dadas a mi siervo José, y que son virtuosas y puras delante de mí, y las que no son puras y han dicho que son puras, serán destruidas, dice Dios el Señor. Porque yo soy el Señor tu Dios, y has de obedecer mi voz. Y le concedo a mi siervo José que sea mayordomo sobre muchas cosas, porque ha sido fiel sobre pocas, y yo lo fortaleceré de aquí en adelante. Y le mando a mi sierva Emma Smith que permanezca y se una a mi siervo José, y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida, dice el Señor. Porque yo soy el Señor tu Dios, y la destruiré si no permanece en mi ley. Pero si ella se niega a obedecer este mandamiento, entonces mi siervo José hará todas las cosas por ella, así como él ha dicho, y a él lo bendeciré y lo multiplicaré, y le daré 100 veces más en este mundo, de padres y madres, hermanos y hermanas, casas y terrenos, esposas e hijos, y coronas de vidas eternas en los mundos eternos. Además, de cierto digo, perdónele mi sierva sus ofensas a mi siervo José. Entonces se le perdonarán a ella sus ofensas con las que me ha ofendido. Y yo, el Señor tu Dios, la bendeciré y la multiplicaré, y haré que su corazón se regocije. Y además, no enajene sus bienes mi siervo José, no sea que venga un enemigo y lo destruya, porque Satanás procura destruir, pues soy el Señor tu Dios, y él es mi siervo. Y he aquí, estoy con él como estuve con Abraham, tu padre, aun hasta su exaltación y gloria. Ahora, tocante a la ley del sacerdocio,
hay muchas cosas pertenecientes a ella. De cierto, si algún hombre fuere llamado por mi Padre, como lo fue Aarón, por mi propia voz, y por la voz del que me envió, y yo lo haya investido con las llaves del poder de este sacerdocio, si hiciere algo en mi nombre, conforme a mi ley y por mi palabra, no cometerá pecado, y yo lo justificaré. Por tanto, nadie censure a mi siervo José, pues yo lo justificaré, porque él hará el sacrificio que yo requiera de sus manos por sus transgresiones, dice el Señor tu Dios. Y además, tocante a la ley del sacerdocio, si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consiente, y él se casa con la segunda, y son vírgenes, y no han dado su palabra a ningún otro, entonces queda justificado, no puede cometer adulterio, porque le son dadas a él, pues no puede cometer adulterio con lo que le pertenece a él y a nadie más. Y si le son dadas 10 vírgenes por esta ley, no puede cometer adulterio, porque a él le pertenecen y le son dadas, por tanto, queda justificado. Mas si una o cualquiera de las 10 vírgenes después de desposarse recibe a otro hombre, ella ha cometido adulterio y será destruida, porque le son dadas a él para multiplicarse y henchir la tierra, de acuerdo con mi mandamiento, y para cumplir la promesa dada por mi Padre antes de la fundación del mundo, y para su exaltación en los mundos eternos, a fin de que engendren las almas de los hombres, pues en esto se perpetúa la obra de mi Padre, a fin de que Él sea glorificado. Y además, de cierto te digo, si un hombre que tiene las llaves de este poder tiene una esposa, y le enseña la ley de mi sacerdocio en cuanto a estas cosas, entonces ella ha de creer y ministrarle, o será destruida, dice el Señor tu Dios. Pues la destruiré, porque magnificaré mi nombre en todos los que reciban y permanezcan en mi ley. Por tanto, me será lícito, si ella no acepta esta ley, que él reciba cuantas cosas yo, el Señor su Dios, le dé, porque ella no creyó ni le ministró conforme a mi palabra. Y entonces ella llega a ser la transgresora, y él queda exento de la ley de Sara, la cual ministró a Abraham según la ley, cuando le mandé a él que tomara a Agar por esposa. Y ahora, en cuanto a esta ley, de cierto te digo, te revelaré más en lo porvenir. Por tanto, esto bastará por ahora. He aquí, soy el Alfa y la Omega. Amén.